Máxima tensión en el Mar Caribe, máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump lo negaba a lo largo de esta tarde, tener intenciones de entrar a Venezuela, de realizar ataques en territorio venezolano. Pero para analizar todo el contexto y el panorama de esta tensión, que por supuesto preocupa a la región, nosotros a esta hora le vamos a dar la bienvenida a Fausto Pretelin. Él es analista internacional, está con nosotros desde México. Bienvenido, Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tricia? Muy buenas tardes. ¿Qué opinión le merece, pues, esta negación que hacía Trump de la noticia que había surgido a lo largo del día, que iba a incursionar en Venezuela, que iba a entrar con ataques en el país? Bueno, mira, es parte de una estrategia que ya llevan algunas semanas, algunos meses inclusive. Creo que la presión es asfixiante hacia el dictador Nicolás Maduro, hay que decirlo, Ujú. por el lado de la guerra contra el narcotráfico, no por el lado de la democracia ni los derechos humanos. Y en ese sentido, Claro. pues da un paso más adelante, a veces da uno adelante y dos atrás. Eh, es claro que de alguna manera la vuelta en no se permite, es decir, tantos buques de guerra, Ujú. submarinos, tropas en los barcos de guerra, que sería muy difícil decir que va a continuar con una estrategia de ir lanzando fuego en contra de pequeñas lanchas. Yo creo que la estrategia se acerca a un momento importante. No lo sabemos. Es claro que de alguna forma invadir por territorio necesitaría de varios miles, de decenas de soldados. Entonces, creo que la situación da un paso incluso más, sí, adelante, pero no sabemos en qué va a acabar, cuál va a ser de alguna forma el punto en donde estalle precisamente quizás un misil, ¿no? Hacia Palacio de Miraflores, hacia algunos de los escondites en donde duerma por las noches Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que la presión es asfixiante. Ujú, ujú. Sí, usted lo ha dicho y creo que es clave esto, ¿no? No hay posibilidad para una vuelta en U, y aunque muchos esperarían que esto ocurriera o que hubiera una salida diferente, hablo del caso de la presidenta mexicana, que sabemos se identifica con la ideología del régimen venezolano. ¿Cuál cree usted que debería ser la postura de México? O ciertamente, ¿cuál es la postura de México en esta situación? Bueno, yo la calificaría de vergonzosa, yo la calificaría de una diplomacia dogmática que ya lleva 7 años instalada, primero por López Obrador durante 6 años y ahora por Clara Sheinbaum. Dogmática en el sentido de que sus aliados o sus socios, lo pongo entre comillas, son Cuba, Venezuela, es decir, Nicolás Maduro vino a la toma de posesión de López Obrador hace 7 años. No le invitó efectivamente ahora, hace un año que tomó posesión Claudia Sheinbaum, pero creo que la posición es ridícula, es lamentable desde el punto de vista de derechos humanos. Eh, Ujú. Aquel México de los 70, 60, en donde recibieron como asilados a españoles y a chilenos que huían de la guerra civil, los republicanos, y en el caso de los chilenos con Augusto Pinochet, ahora no tiene nada que ver. Se les da asilo a delincuentes, a corruptos, a Jorge Glass, por ejemplo, que está en la cárcel allá en Ecuador, se le intentó dar un asilo, a Pedro Castillo, un personaje corrupto allá en Perú, autogolpista, se le intentó dar asilo, se le dio asilo inclusive a su familia. Entonces yo creo que la postura de México sí es totalmente deleznable, crítica por donde se le vea. Y pues bueno, quedan algunos países que cierran filas con Estados Unidos, uno de ellos es Argentina de Milei, por supuesto también Noboa en Ecuador o El Salvador de Bukele. Entonces, la región se está dogmatizando demasiado, se está partiendo hace ya muchos años que se den la Claro, espalda a los presidentes y eso es una mala noticia. claro, claro. Es una mala noticia, ¿no? Quisiera ahondar un poco más en eso, ¿no, Fausto? Sobre todo en este panorama que tenemos de la tensión en el Mar Caribe, ¿no? ¿Cómo afecta que se den la espalda los mandatarios a lo que está ocurriendo hoy allí en el Mar Caribe? Yo creo que afecta porque no hay coordinación, es difícil. México no tiene relaciones con Ecuador, está peleado con Bolivia, ahora ya más o menos parece ser que va mejorando la situación, pero bueno, yo creo que es una mala noticia de que el continente, la región latinoamericana se está desgajando, eh, ideológicamente hablando.
falta cooperación. Vemos la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, México, Colombia, está prácticamente paralizada por culpa de López Obrador. Entonces, en el caso de Argentina, ahora, bueno, es el principal o de los principales aliados de Donald Trump, de Estados Unidos, ya no es Colombia, lo fue hasta hace poco tiempo, pero vienen elecciones importantes en Chile, en donde puede ganar en segunda vuelta la derecha, en Colombia también puede ganar la derecha el próximo año, y para México significa un dilema, ¿qué va a hacer? Porque se queda sin aliados en la región. Entonces, creo que son momentos importantes, en este caso, hablar de Venezuela es hablar de un país que también lleva ya décadas hundido en la miseria, en donde 1 de cada 3 venezolanos prácticamente han salido ya del país, Ujú. eh, y da tristeza ver que los presidentes se han olvidado de ese país, en donde, Mm. pues por alguna u otra razón, no están actuando de manera conjunta. Y yo le pregunto, ¿cuál es la salida más ideal para Maduro? ¿Ya se acabó ese momento en el que se le permitía una salida negociada o esto sigue estando sobre la mesa? ¿Qué debería hacer Maduro hoy? Bueno, Maduro durante muchos años compró tiempo, Ujú, de alguna manera se burló, ¿no? De países como Noruega, por ejemplo, que instaló una mesa de negociación, República Dominicana, México, por supuesto. Lo que él quiere es patear el balón hacia las gradas, patear el balón hacia adelante, y creo que sería un error nuevamente negociar con un dictador que de alguna ujú, forma lo ha hecho más de 15 veces y siempre permanece atornillado a la silla de Palacio de Miraflores. En ese sentido, esto que salió hace algunas semanas en el sentido de que los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge negociaron con Estados Unidos la salida de Maduro para que Delcy se quedara al frente, es totalmente improbable. Luego de las elecciones del año pasado, en donde la oposición barrió a la dictadura, lo demostró fehacientemente con las actas en la mano, ujú, creo que es insostenible. Aquí lo que me cuesta trabajo entender es la estrategia de Donald Trump, porque habla de narcoterrorismo, pero no habla ya de democracia. Bueno, ya pasó una época en Estados Unidos en donde ujú, también ya no se habla de democracia ni derechos humanos, y entonces se habla solamente de seguridad. Es claro que el Tren de Aragua no necesariamente se nutre de puros venezolanos. Los 5 soles sí son venezolanos, pero también queda claro, no queda también tampoco claro si los 5 soles llegan hacia Estados Unidos, sus productos, la cocaína o toda la droga que tratan de sacar del país. Entonces, falta claridad. Lo que queda claro es que Marco Rubio es el que está quizás diseñando una estrategia en donde le habla a Venezuela para que le entienda Cuba. Aquí en México se habla mucho de que te hablo, Pedro, para que me entiendas, Pablo, o al revés. ok. Eh, y creo que Marco Rubio le interesa mucho, mucho, mucho el tema de Cuba, pero creo que debilitando a Venezuela y sacando al dictador, posiblemente podría haber algunas estrategias frente a Cuba. ¿Qué estrategias podrían haber frente a Cuba? Y digamos, para llegar a esas estrategias, primero habría que salir totalmente de Maduro en Venezuela. Sí, yo creo que se le va cortando más la ayuda al régimen de Díaz-Canel, Mm, claro. presionarlo. Creo que Barack Obama empezó una negociación, hizo negociaciones para terminar con esta votación anual de si bloquean o no bloquean a Cuba. Creo que debe de haber sí una negociación también para que haya cambios ya por fin en la isla. Son muchos años, es muchos años de una dictadura. No es lo mismo Cuba que Venezuela por el tamaño. La isla está aislada, es mucho más fácil eh, derribar una dictadura en Cuba. Hoy en día, hay que decirlo con claridad, no sé bajo qué argumentos políticos lo puede hacer el presidente de Estados Unidos, cuando para él lo importante en este momento es simplemente la seguridad. Cuando se llega al tema de Cuba, se tendrá que hablar sí de derechos humanos y de democracia, y ahí Marco Rubio se encontrará con un dilema, ¿no? Si Donald Trump lo va a apoyar o Mm. simplemente se va a quedar con las ganas, ¿no? Ujú, importante eso que dices. Entonces, Fausto, para terminar y no robarte más tiempo, ¿cuál es tu análisis para estos días que vienen? ¿Trump ataca o no ataca Venezuela? Bueno, mira, si yo tuviera la respuesta, seguramente la podría aprovechar en las casas de las apuestas, pero eh, yo creo que es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que vaya a hacer una incursión tipo Panamá, ¿no? Mm, Con las tropas en Venezuela. No lo veo por el tamaño del país, por la dificultad y sobre todo
pues por la cantidad de tropas que necesita. Yo veo más un caso similar a lo que hizo Estados Unidos con Irán, en donde las labores de inteligencia de la CIA, que inclusive Donald Trump lo hizo público, esto no se dice públicamente, pero bueno, lo dice que están operando, claro que está operando la CIA en Venezuela, le dé las coordenadas en donde claramente esté ese personaje y antes de un Mm, ultimátum, ¿no? Es decir, o sales o te sacamos. Y yo creo que mm. eso sería una buena noticia desde el ángulo de la democracia en Venezuela, Y en toda Latinoamérica, sin duda alguna. Fausto, sin lugar a dudas. de verdad, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia en Latinoamérica, pues tu conocimiento de todo lo que se está viviendo allí con esta tensión en el Mar Caribe. Gracias a nombre de todo nuestro equipo. Al contrario, gracias y un saludo a toda Argentina.